Vamos a leer en Juan 14. Esta es nuestra tercera entrega de esta serie, Conociendo al Espíritu Santo. Y vamos a hablar en Juan 14, versículo 16 y versículo 17. Y leemos la palabra de Dios. Y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes le conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Pueden sentarse. Entonces, todo lo que hemos visto hasta hoy, mire cómo se va condensando en un principio bien sencillo de que Dios no nos creó, no nos apartó, no nos llamó, no nos comisionó al ministerio para que hagamos las cosas por nosotros solos, sino que dentro de sus planes estaba Él estar con nosotros siempre. Entonces dijimos que el verbo se hizo carne y que ese mismo verbo que se hizo carne es el espíritu vivificante que fue soplado dentro de nosotros. Dice Jesucristo que Él rogaría al Padre para que el Padre nos dé el otro consolador. Si usted lee Juan 14, 15, 16, 17, usted como que se va a confundir si no lo ve desde la óptica en la cual tiene que verlo. ¿Cuál es la óptica en la cual usted tiene que entender a Jesucristo, tiene que entender a Dios y tiene que entender al Espíritu Santo? El versículo 6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Porque Jesucristo es el camino al Padre. Cuando usted ve el tabernáculo, ese tabernáculo que usted ve ahí es una tipología de Jesucristo. Ese tabernáculo es el camino de entrar a la gloria de Dios, de entrar a la presencia. Nadie viene al Padre si no es a través de este tabernáculo que soy yo, porque Él vino a ser morada con el hombre. Por eso su nombre es Emmanuel, Dios con nosotros. Él es el camino al Padre. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero tiene que ver algo interesante. Si Jesucristo no fuera Dios, Él dijera, nadie va al Padre. Pero Él no dice, nadie va al Padre. Él dice, nadie viene al Padre. Porque al Padre que yo te estoy vendiendo soy yo mismo. Si no lo entiende desde esa perspectiva, no va a entender a quién es que tú contienes, quién es que está dentro de ti, quién es que te llena, quién es que te dirige, a quién es que tú le sirves. Nadie viene al Padre. Yo soy el camino, pero nadie viene al Padre. No dice nadie va. ¿Por qué? Porque Él se lo explica a Felipe. Si me conocieras, también a mi Padre conocería. Porque conocerme a mí es conocer a este al cual tú quieres llegar. Si me conociera también al Padre, conocería. Y desde ahora conocen al Padre y lo han visto. Porque si han visto a Jesús, están viendo al Padre. Porque Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Jesús es lo que se ve del Dios que no se ve. Jesús es la voz de ese Dios que no le habla a cualquiera. Como muchos quieren como norma decir que Dios me está diciendo, que Dios me está hablando, que Dios me dijo. Él es la voz de Dios. Él es la imagen de Dios. Él es el sentir, la voluntad de Dios. Felipe le dijo, oyendo Felipe esto, yo lo estoy explicando, él no entendía. Y Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Pero él no acaba de decir que si me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero Felipe no entendió.
es algo tan profundo que si no lo visualiza espiritualmente, no podrás digerirlo. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. Todo el tiempo que Jesús estuvo con su discípulo, estaba en la presencia del Padre. Ellos estaban en la presencia del Dios creador, del Dios todopoderoso. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dice tú, muéstranos al Padre? Y él le pregunta: ¿no cree que yo soy en el Padre? Oiga esto. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre es en mí? ¿No crees eso? Que yo soy en el Padre y que el Padre es en mí. ¿No crees eso? Le pregunta Jesús a Felipe. Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí. ¿Dónde mora el Padre? En mí. Él hace las obras. Entonces Jesús está estableciendo que el Padre mora en él. En ese cuerpo físico, visible, palpable, que usted lo escuchaba, que usted podía caminar con él, que él te podía abrazar, estaba recibiendo el palpo, la voz, el eco, el toque, el roce del Dios eterno, porque yo soy en el Padre y el Padre es en mí. ¿No crees eso? Si no crees eso, entonces no vas a entender que el mismo Espíritu que mora en ti es el Padre y soy yo. Y ese es el tema de esta conferencia. Mire, oiga esto. En el 14:20 dice algo, se lo voy a explicar así. En aquel día ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Oiga lo que Jesús está haciendo. Jesús está mezclando a ese Dios que él dice que está en él y que él está en ese Dios. Él está diciendo que ese mismo Dios estaría en nosotros. A nosotros él nos llama ellos. Y ellos para Dios es un vaso. ¿Cómo él le llama? Ellos, a ellos, porque él está orando por ellos, por los que creen en su nombre. A ellos llegará un momento en aquel día en que tú y yo, que somos uno, ¿cómo usted diferencia a Jesús y a Dios de ahí? No puede, porque ellos dos son uno, son la misma esencia, el mismo poder, la misma gloria, la misma sabiduría. ¿Por qué Jesús dice que él es menor que el Padre? Porque él vino en condición de hombre. Como hombre está limitado el mundo que el Padre está, pero el Padre y él tienen la misma esencia, el mismo poder, la misma gloria, la misma sabiduría, la misma autoridad. Ellos son uno. Y dice que en aquel tiempo, el Padre y yo que somos uno, estaremos, mire, en ellos. Ellos es usted, ellos son usted. ¿De qué está lleno ese vaso que es usted? Del Padre y del Hijo. Y cuando Cristo resucite, ese Padre e Hijo que son uno, se convierten en espíritu vivificante, para darle vida al espíritu de vida que murió cuando el hombre pecó. Usted es un recipiente que contiene el poder de Dios, que contiene la gloria de Dios, que contiene la autoridad de Dios, que tiene la palabra de Dios impresa en lo más profundo de tu ser. La iglesia se limita, la iglesia se cierra puertas, la iglesia no entiende. Cuando viene el problema no entiende que es una oportunidad que Dios te está dando para que pongas en práctica el poder que Él te ha dado para Él poder manifestarse e intervenir en este mundo. Porque si no hay un hombre que ore, si no hay una mujer que ora, si no hay un hombre que cree, si no hay una mujer que establezca, Dios no puede obrar. Porque lo legal en este mundo es usted y soy yo. Y como las exigencias del reino no son las exigencias de la ley, entonces necesita vertirse por completo en usted, que es ese vaso. Usted es un recipiente lleno de Dios, el Padre.
Usted es un recipiente lleno de Dios, el Hijo. Usted es un recipiente lleno de Dios, el Espíritu Santo. ¿Habrá algo imposible para Dios? Mire en dimensión lo que usted es. Y concluya lo débil que nos hacemos nosotros, que teniendo enseñanza clara, porque Jesús está hablando claramente en Juan, nosotros a veces nos turbamos ante el problema y la situación. Y nos olvidamos, pero ¿y a quién es que yo contengo? ¿De quién es que yo estoy lleno? ¿Quién es el que me regula? ¿Quién es el que prometió escuchar mis peticiones y contestarlas? Mire, cuando usted lee a Juan, usted se goza. Porque primeramente Jesús dice, mira, yo les enviaré. Y después dice, y yo oraré al Padre para que les envíe. Mira, ¿a quién que lo va a enviar? ¿Jesucristo o el Padre? No haga diferencia. Si lo envía Jesús, lo envió el Padre. Y si lo envía el Padre, lo envió Jesús. Porque eso es lo que le está estableciendo, es que somos uno. Y otra, Jesús está orando aquí, Padre, si es posible, que donde yo estoy, ellos también estén. Pero Él está orando con ellos aquí. Ellos están aquí, en la iglesia. Y Él dice, para que donde yo estoy, ellos también estén. ¿Qué oración más boba esa? Ya no estás tú conmigo. Ya no estás tú conmigo. Ya no están ustedes conmigo. ¿Para qué le está pidiendo al Padre que donde yo estoy, ellos también estén? Porque físicamente el que está orando está pidiendo algo que es en un futuro que no se visualiza. Jesús cuando estaba de rodillas estaba en comunión y estaba en la presencia del Dios eterno de donde Él vino. Y Él le está pidiendo que ellos estén otra vez con Él en este lugar. Está pidiendo que ellos estén con Él en el lugar donde Él está en ese momento por la comunión que tiene con el Padre. Él quiere que nosotros estemos en ese lugar con Él. Y cuando usted lea a Juan se lo goza, porque Él te va a demostrar que Él es Dios. Así como demostramos que Él es omnipresente el domingo pasado, Él te está demostrando, el que me ha visto a mí, Wendy, ha visto al Padre. El Padre y yo somos uno. ¿Tú no crees eso? ¿Cuánto lo creen? Y ese que somos uno, nosotros nos vamos a vertir en ti. Ese Espíritu Santo que estoy diciendo que el Padre le va a enviar, que yo le voy a enviar, es la perfecta unidad de nosotros tres que nos definen como el único Dios verdadero, y nosotros tenemos la intención de depositarnos en ti. Ese es el poder del Evangelio. Dios mora en el hombre. Dios mora en ti. ¿Por qué no escucha al pecador? Porque Él no mora en el pecador. ¿Por qué si lo escucha Él no puede darle respuesta? Porque el pecador no tiene comunión con Dios. Eso que usted está entendiendo hoy, el pecador no lo entiende. El 18 y 19 dice lo siguiente, del 14 de Juan. Dice el 18 y 19, no lo dejaré huérfano, vendré a ustedes. ¿Cómo vendrá Jesucristo a nosotros? Como espíritu vivificante. No lo dejaré huérfano, vendré a ustedes. Todavía un poco y el mundo no me verá más. No me verá más. Pero ustedes me verán, porque yo vivo, ustedes también viven. Como tenemos dentro de nosotros al espíritu vivificante, nosotros tenemos vida. No estamos muertos, no estamos cautivos. Y en aquel día ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes están en mí y yo en ustedes. Wow, sí. Yo estoy en mi Padre, ahí Él está en su Padre y ustedes están en mí, porque Él se quiere hacer uno contigo y nosotros en ustedes. Ustedes en mí y somos uno, que es la meta de Dios. Otro versículo. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto de pie en medio les dijo, paz a ustedes.
Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Esas son las pruebas indubitables que les enseñé. Así como se fue, así volverá. No sobre una nube, no. Con esas pruebas indubitables. Le mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron diciendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez: paz a ustedes. Como me envió el Padre, así también yo les envío. Y habiendo dicho esto, sopló en ellos y le dijo: recibí al Espíritu Santo. Él dijo: voy a rogar al Padre para que Él le dé al Espíritu Santo, al otro consolador. Pero aquí Él agarró y Él mismo hizo así, mira, recibí al Espíritu Santo. Recibí al Espíritu Santo. Él sopló el Espíritu Santo en ti. Tú estás lleno del Espíritu Santo. Si usted entiende eso, ¿habrá algo imposible para Dios? ¿Y habrá algo imposible para el que tiene fe en el Dios que sabe que me llena, que me contriñe, que me sustenta, que me fortalece, que me dirige? Cualquier oposición en el camino es un chance, es una oportunidad para que Dios sea glorificado. Como el Espíritu Santo mora en nosotros, entonces Él tiene facultad de obrar en nuestra vida como Él entienda. Número 1, el Espíritu Santo prohíbe y no permite. Hay personas que creen: no, yo estoy en Dios y cualquier cosa, no, cualquier cosa que tú pidas a Dios dentro de los alineamientos, dentro del formato, dentro del propósito. Él prohíbe y no permite. En Hechos 16, 6, 7, oiga lo que dice. Y con esto termino. Y atravesaron la región de Frigia y de Galacia, habiéndole prohibido el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron entrar en Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Y ahí vamos a explicar dos cosas. Número 1, predicar la palabra será bueno. Sí. Siempre que sea dirigido por Dios. Entonces, el apóstol tenía el propósito de ir a un sitio a predicar la palabra, pero el Espíritu Santo que está en nosotros es para él direccionarnos en lo espiritual y a la perfecta voluntad de Dios. Él prohíbe y no permite. Atravesaron la región de Frigia, un esfuerzo, una inversión, y de Galacia, un territorio grande que caminar, que recorrer, sea a pie, sea a caballo, sea como sea, algo molestoso. Y habiéndole prohibido el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, ellos no iban a jugar dominó, ellos no iban a recrearse en una piscina, ellos hicieron un viaje misionero para predicar la palabra y el Espíritu Santo les prohibió predicar la palabra en Asia. En ese momento, después. Y cuando llegaron a Misia, intentaron entrar en Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permite. Y aquí vamos a ver un paralelo. Número 1, cuando intentaron ir a Frigia y a Galacia a predicar la palabra, el Espíritu Santo le prohibió hablar la palabra. Pero cuando intentaron ir a Misia, el Espíritu de Jesús le permitió, le prohibió hacer lo que iban a hacer en Misia. Porque el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de verdad, el Espíritu vivificante, una sola cosa es. ¿Están entendiendo? Ahora, a ese Espíritu que mora en nosotros, mírenlo ahí, estamos llenos de ese Espíritu, se le dan título divino. Así como a Jesús se le da título divino y prerrogativa divina que solamente tiene el Padre, así también a este Espíritu se le da título divino. Número 1, a ese Espíritu que mora en usted
se le llama en Hechos 16:6 Espíritu Santo. La santidad que solamente Dios contiene, la santidad que solamente Jesús, el Cristo, contiene. A Él se le define con esa santidad. Y ahí dice, 16:6 de Hechos, dice que habla. Vamos a ver qué dice 16:6 de Hechos. Yo terminé. Hechos 16:6 dice así, dice. 16:6 dice, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Entonces, él tiene facultades y prerrogativas divinas, él prohíbe, él dice no van, pero se le define como Espíritu Santo. La santidad que define a Dios es el nombre con el cual a él se le identifica. En Hechos 16:7 dice, y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia descendieron a Troa. Él tiene poder, él tiene autoridad para él regular la iglesia como él entienda que tiene que regularla. Si él le da permisibilidad, la iglesia puede. Si él dice que no. Si él abre puertas, pasamos por ellas. Si él la cierra, no podemos pasar, porque él es Dios. Él es quien direcciona nuestras vidas. Así como el Padre y el Hijo son uno, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Ahora, si el Padre y Jesús son uno y el Espíritu Santo es el mismo Espíritu de Jesús, entonces Jesús, el Padre y el Espíritu Santo son una sola cosa, y ellos son quienes llenan, quienes regulan, quienes controlan, quienes fortalecen, quienes bendicen nuestras vidas. Cuando usted tiene esto en orden, usted tiene que entonces hacerse un análisis. Y si, ¿por qué entonces en el momento de la aflicción, del problema, de la vicisitud, de lo que sea, me turbo? ¿Por qué no uso el poder que a mí se me enseña, que yo creo, que yo testifico, que yo poseo? Las pruebas son una bendición de Dios para ti. Yo le enseñé en una serie los beneficios de la prueba. Las pruebas son para usted no solamente tener fortaleza, no solamente adquirir paciencia, sino para que usted se haga afín con ese ser no humano que mora en ti. Para que tú tengas práctica, para que tú lo conozcas. Siempre que viene una prueba es para que tú digas, bueno, si yo contengo a Dios y Dios es Jesús, y Jesús sana. Si yo contengo a Dios y Dios es Jesús, y Jesús dice que no nos hace falta ni plata ni oro, aunque Él es el dueño de la plata y del oro, porque Él no nos va a dejar solo y no nos va a mandar sin nada. El quebranto, la oposición, cuando viene cualquier cosa, ya Jesús, o como Dios, o como el Padre, o como el Espíritu Santo, demostró que Él tiene el poder para deshacer lo que venga. Y si Él mora en mí, ¿por qué turbarme ante lo que venga? ¿Por qué no poner en práctica la experiencia, el dominio, la gloria que ellos tienen, esperando exhibir cuando se levanta un hombre y una mujer de Dios? Termino con esto. Dios, cuando usted le pide a Dios conforme a la justicia y a la verdad, Él obra. Porque es que dentro de esos corros no está Felipe. Dentro de socorro está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y ellos son el único Dios verdadero y son el Espíritu vivificante. Que tu vida no sea la misma.